Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy desde Salta, una ciudad hermosa, la verdad, del norte argentino, una ciudad que ha crecido mucho, muy grande, una ciudad con mucha historia, así que ¿están listos para una nueva aventura? Salta, vamos. Comenzamos esta caminata en el monumento al gaucho Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes indiscutidos de Salta. El monumento se encuentra emplazado a los pies del Cerro San Bernardo y fue inaugurado en 1931. Tiene la particularidad de haber sido construido con rocas extraídas de este cerro. El lugar para el monumento fue elegido porque allí cayó por primera vez de su caballo Martín Miguel de Güemes mientras cabalgaba herido de muerte a la cañada de la Horqueta. Estamos cruzando la avenida Uruguay y estamos entrando al Paseo Güemes. Estamos en las afueras del casco histórico, digamos en el macrocentro de Salta, y es un barrio residencial con unas casas muy pero muy lindas. Esta casa siempre me llamó la atención
parece tener estilo árabe, una preciosidad. Es la tercera vez que vengo a Salta y siempre cuando vengo me doy una vueltita por este barrio porque me encanta, la verdad, muy lindo. Llegamos a la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta. Seguimos caminando por la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta y vamos camino al shopping Alto Noa, el shopping más importante de la ciudad de Salta.
Muy poca gente a la mañana en el shopping, como era de esperarse. Es un shopping, el Alto Noa, de 40.000 metros cuadrados, uno de los más grandes, y es del grupo IRSA, el mismo grupo que es dueño del 90% de los shopping de la Argentina. Esto es el Shopping Alto Palermo, el DOT, el Abasto Shopping de Buenos Aires, el Patio Bullrich, el Alto Avellaneda en Avellaneda, el Soleil, Alto Rosario. Bueno, casi todos los shopping de la Argentina son del grupo IRSA, este inclusive. Bueno, nos dimos una vuelta por el shopping. No quería dejar de mostrarlo porque es un shopping muy importante. Es el shopping más importante del norte argentino. Y ahora vamos camino ya enfilando para el centro, para lo que es el casco histórico.
Este es el famoso estadio El Gigante del Norte del Club de Gimnasia y Tiro de Salta, también apodado Monumental de la Vicente López. Fue inaugurado en 1920 y se encuentra en el centro de la ciudad de Salta y es el primer estadio de la provincia. Tiene récord de asistencia en un partido de fútbol disputado en el norte de la Argentina, y fue cuando la selección argentina de Diego Maradona jugó un amistoso con Marruecos en 1994 con más de 35.000 espectadores viendo el partido. De allí al fondo partimos en la caminata. Volvemos al Paseo Güemes y seguimos disfrutando de la belleza de esta ciudad. Nos encontramos con el monumento de Juan Carlos Dávalos, que era un poeta y escritor argentino del siglo XX y de los más destacados, junto con Borges y Neruda. Juan Carlos Dávalos fue padre del poeta Jaime Dávalos,
tío del físico Arturo López Dávalos y abuelo de la cantante Julia Elena Dávalos. Salimos de la avenida Belgrano y ahora nos adentramos en la calle de Anfunes. Acabamos de pasar el Correo Argentino y ahora estamos pasando por el frente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. El nombre de la ciudad de Salta se origina con la palabra Sacta, que significa hermoso en el idioma de los pueblos originarios aymaras. Sin embargo, hace mucho que a Salta se la conoce como La Linda. Es que en su ciudad guarda historias, paisajes y mucho color. Está muy bien cuidada. Y esto es porque para los salteños mostrar su ciudad limpia y bonita es una tarea que los toma a todos por igual. Desde la provincia se impulsa mucho desde hace años el turismo y esto se ve en un incremento de visitantes satisfechos, asombrados con esta perla del norte argentino. Por eso dicen que Salta es tan linda, que enamora. Y aquí otra de las bellezas de Salta, la Basílica de San Francisco. La actual basílica data del siglo XVIII y fue construida por Fray Vicente Muñoz
y posteriormente embellecida por el refinado arquitecto Luis Giorgi. Su estilo italianizante y sus colores terracota, marfil y blanco la convierten en un verdadero tesoro arquitectónico de la ciudad. La torre campanil de 54 metros de altura es considerada la más alta de Sudamérica. Aquí podemos encontrar la llamada Campana de la Patria, mandada a hacer por Belgrano con las armas y municiones que se usaron en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813. Verdaderamente una hermosura esta iglesia. Vemos también la típica cruz franciscana y la cúpula. Impresionante. El 14 de julio de 1941, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.
Salta está situada en la actual región del noroeste argentino y era un territorio que estaba habitado por indios atacamas y calchaquíes. Fue un bastión en la Guerra de la Independencia, fue invadida varias veces por los españoles, a quienes Martín Miguel de Güemes opuso férrea resistencia. Con la decisiva batalla de Salta, Belgrano logró que todo el noroeste argentino quedase libre en 1813. A pesar de situarse en una zona tropical, el clima de Salta es cálido, aunque con variaciones bastante marcadas en función de la multiplicidad de su relieve. En el este predomina el clima semiárido con estación seca, el altiplano se caracteriza por bruscas oscilaciones térmicas y escasas precipitaciones, y los valles, quebradas y sierras cuentan con un clima más benigno. Aquí en el bronce, Gustavo Cuchi Leguizamón, compositor argentino de música folclórica, que además de compositor fue músico, pianista, abogado y escritor. El Cabildo de Salta. Este es un edificio colonial, histórico, que fue sede de las autoridades desde el año 1626 hasta el año 1888. Porque no lo podía transportar. El Cabildo alojó a la policía y la sede de la Casa de Gobierno hasta 1880. 9 años después, durante el gobierno de Martín Güemes, fue vendido en pública subasta a particulares, siendo ocupado por propietarios, inquilinos, locales de negocios como la Casa Villagrán y un hotel. Más adelante fue parcialmente demolido y en 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán.
Fue en este edificio donde Manuel Belgrano, luego de ganar la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, nombró a Eustaquio Díaz Vélez gobernador militar de la provincia de Salta, el cual colocó la bandera argentina por primera vez en el balcón del Cabildo y los trofeos apoderados de los realistas. Ya. Comienzo del siglo XX. Bien. Actualmente es sede de dos museos: el Museo Histórico del Norte en la planta baja y el Museo Colonial y de Bellas Artes en la planta alta. Renault. Aquí un auto Renault de la época del Fora Bigote, una hermosa pieza para restaurar, la verdad, entera, está muy enterito. Una vieja carroza fúnebre, fines del siglo XIX, como dice el cartelito. Qué impresionante. Qué trabajos que se hacían antes, la verdad, ¿eh? Este es el cabildo más completo y mejor conservado de la Argentina. Y el 9 de enero de 1937, el cabildo de la ciudad de Salta fue declarado Monumento Histórico Nacional. No, cuando le digo. Volvemos a la calle y estamos caminando por una de las peatonales, en este caso la peatonal Caseros. Paró de tocar cuando yo pasaba. Para filmarla hay que pagar. Si no, no canta.
Llegamos a la Catedral de Salta, un edificio precioso. Está dedicado al Señor y a la Virgen del Milagro y es una iglesia que data de la segunda parte del siglo XIX. Por lo que veo, en este momento está cerrada. Pero volví, porque no podía dejar de mostrarle semejante belleza. Una iglesia muy linda, muy linda. Es uno de los principales lugares a conocer en Salta. Miren esto. Wow. La catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional el 14 de junio de 1941 y es un edificio que se hizo sobre el viejo edificio, porque debido al terremoto de 1844, en 1856 se encargó el proyecto y diseño del nuevo edificio al ingeniero franco-americano Felipe Bertrés y se inició la recaudación de fondos para su reconstrucción. Felipe Bertrés falleció en Salta ese mismo año, en 1856, y no pudo encargarse de iniciar la construcción. Así que los trabajos comenzaron en 1858 y durante 20 años se trabajó para erigir la nueva catedral. El diseño arquitectónico del interior y ejecución del frontis, atrio, fachada y torres, incluyendo también las campanas, participaron grandes artistas italianos y brasileros como Soldati o Luis Giorgi. Para mí es una de las iglesias más lindas de la Argentina. Es más, diría, de las 5 más lindas. La catedral sirve también como sala de los héroes del Ejército del Norte, héroes gauchos que tomaron parte victoriosa en las batallas por la independencia del país a comienzos del siglo XIX. Aquí reposan los restos del héroe gaucho general Martín Miguel de Güemes. Y aquí su tumba. Se encuentran también los restos mortales del general Antonio Álvarez de Arenales y del general Rudecindo Alvarado. Hola, ¿cómo le va? Bueno, me dio una vuelta por allá.
Seguimos disfrutando del casco antiguo de Salta y estamos caminando por otra de las peatonales, la peatonal Alberdi. Veníamos de la calle Alvarado y ahora tomamos otra peatonal más, la peatonal Florida. La nueva escala de la construcción y la nueva escala de la
Caminando por la avenida San Martín nos topamos con el mercado municipal San Miguel. En un edificio histórico es el shopping más antiguo de la ciudad, donde se venden frutas, verduras, comidas regionales y además otros negocios, celulares, ropa, zapatillas. Hoy se vende de todo. Esta es una de las pizzerías más famosas del mercado por el sabor de su pizza, ya que utiliza condimentos frescos de aquí de Salta. El mercado fue fundado en 1865 por don Saturnino San Miguel y Moldes, de ahí su nombre, y sus descendientes lo conservaron hasta 1961, año en que la provincia lo expropió para transferírselo luego a la comuna salteña. Privado o estatal, siempre ocupó la manzana de las calles Ituzaingó, La Florida, Urquiza y Avenida San Martín. Bueno amigos, estamos llegando al final del video. Una extensa y bella caminata por Salta. La pasé muy bien, espero que ustedes también. Si les gustó el video den like, compártanlo, suscríbanse al canal, eso me ayuda mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Ha sido un gusto caminar con ustedes. Gracias por acompañarme. Chao.